para que explores otras maneras de acercarte a ti, para descubrirte de otro modo, para que disfrutes con cosas sencillas que pueden llegar a ser, ojo, muy sanadoras. Hoy tengo una conversación con una mujer que me resulta inspiradora en general y me gusta su voz en particular, no solo por la sonoridad, sino por lo que se desprende de ella. Es artista, actriz de voz, cantante, comunicadora y dirige el podcast Verdades Incómodas. Hoy converso con Mireia Chaos. Quédate y participa en esta conversación porque te vas a llevar cosas como mínimo bonitas y creativas. Dentro, episodio 7. Para mí es una alegría tenerte aquí, Mireia. Acabo de decírtelo justo antes de darle al botoncito de grabar. He caminado contigo porque me gusta salir a dar paseos siempre que puedo y procuro hacerlo a diario. Te he escuchado hablando con una terapeuta maravillosa y fue una conversación también muy interesante en la que aprendí cosas. Y luego te he escuchado con Enrique, te he escuchado con Francés. Entonces pensaba, ¿no? Cuando te oía y escuchaba vuestras aportaciones, qué chulo tener una conversación con Mireia. Así que estoy muy contenta y te agradezco que hayas venido a compartir este ratito pues con todas las personas que están al otro lado. Yo también te agradezco mucho la invitación. La verdad es que es muy fuerte el ver desde el otro lado cómo te metes en la vida diaria de las personas, ¿no? Dices ir a caminar o cocinando o conduciendo. Y tengo que decir que desde el minuto cero, porque nos escribimos por Instagram y empezamos a comentar cositas, me sentí como muy tranquila contigo. O sea, que creo que va a salir una entrevista maravillosa. Qué guay, pues me alegra mucho que me lo digas. Yo también lo siento y el formato del podcast te da ese punto, ¿no? De intimidad desde mi forma de verlo. Y además luego tenemos afinidades, tenemos conexiones, tenemos maneras de recibir las cosas. Y tu forma de comunicar y tu voz en particular, te lo he comentado alguna vez, es algo que a mí me gusta mucho y me hace sentir precisamente eso, a lo que tú te refieres, como calma, como tranquilidad. La verdad es que me transmite mucho. Estábamos comentando justo ahora mismo, cuando nos hemos saludado para empezar, que veníamos a compartir este ratito para abrir lo que hubiera, para jugar, para pasárnoslo bien y hacerlo, ¿no? Y justo estaba pensando así rápido mentalmente, sí, esta es la idea que yo tengo y que me encanta transmitir y que me gusta compartir a través de las cosas que hago, pero la gente que lo hemos hecho menos, como que no tenemos mucha práctica en esto de vamos a jugar, vamos a abandonarnos un poco, vamos a explorar desde la curiosidad y es como hacer el ejercicio de ir practicando, ¿no? A ver cómo sale esto de jugar un poco más con la vida y no tomarte cada situación como algo que tiene una espada de Damocles encima, ¿no? Sino como algo abierto donde te puedes divertir. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Tú lo practicas? Y sobre todo, esto interesante, ¿cómo has ido como profundizando en esa práctica para llegar a ese punto de me lo paso bien con lo que hago? Práctica creativa, decimos en Ujú. general. Mira, justo cuando estabas hablando me venía una frase de Ken Robinson, que es autor, escritor, divulgador y ha estudiado mucho sobre el tema de la creatividad y dice que la creatividad es poner la imaginación a jugar y a trabajar. Pero realmente yo creo que somos creativos por naturaleza, la energía creativa es la energía de la vida, es la energía eh, de la vida también entendida, la energía vital de la persona. Ujú. Llámale chi, llámale kundalini, llámale orgón, como decía Wilhelm Reich, y es imposible que no seamos creativos. Lo que pasa es que tenemos que encontrar nuestro canal y esto tiene parte de mucha práctica. Creo que cada uno tenemos una predilección concreta, ya sea por la escritura, por el dibujo, por la pintura, por la cocina, por la comunicación. Y es un espacio en el que nos sentimos cómodos y que si trabajamos en ello, si profundizamos, si lo volvemos una expertise, es como que abrimos este canal para que la imaginación fluya de manera más sencilla. Julia Cameron, que seguro que las personas que están escuchando, bueno, lo conocerán y si no, os digo que es una autora, escritora, guionista americana muy reconocida que ha escrito varios libros, uno de ellos es El Camino del Artista, Ujú. y ella habla sobre la escritura de las páginas matutinas, ¿no? Porque precisamente ella es profesora y ayuda a personas que tienen bloqueos creativos a la hora de escribir. Y dice, es que realmente tú tienes que comprometerte contigo de simplemente ponerte delante de una página y escribir. No tienes que tener una idea preconcebida de lo que quieres hacer, tú simplemente permite que tu mano se mueva encima del papel. Y es como una conexión, fíjate que me gusta mucho esta imagen porque la mano conecta con el brazo, que el brazo conecta con el Qué corazón, bueno eso. que es esta parte de la cruz interior, ¿no? Los brazos son la horizontal y el centro del cuerpo es la vertical, ¿no? Sí. Es como que tú simplemente dejas que una parte de ti esté hablando y seguramente las primeras palabras que escribas, pues mi día ha ido tal,
he hecho tal cosa, después quizás escribes cosas que dices, ay, ¿y esto por qué, no? O las Pero cuando... escribes pensando, a mí me pasaba al principio, Mireia, que las escribía no pensando en que las iba a leer a alguien, pero sí con esa sensación de arranque. Y es verdad que es un ejercicio súper Exacto, bueno, que ayuda muchísimo, pero por aquello de, bueno, de verdad estoy sola conmigo, venga, me voy a dejar ahí. Pero mientras lo haces y no, o por lo menos es algo que me pasaba a mí, porque me costó el momento este de hacer un journal, un cuaderno, un espacio libre para ti donde tú puedas plasmar cosas a través de la escritura, parece que está súper guay. Fíjate que yo encontraba resistencia al principio pensando, como expresándome más correctamente. claro, Cuando te claro. dejas, Ujú. ahí suceden cosas y no tienes que juzgar nada. Exactamente, exactamente. Es que es este miedo que tenemos a la página en blanco, ¿no? Para mí me gusta como metáfora de decir el espacio mental virgen, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a escribir o en cualquier otra práctica, ¿no? De repente sentimos que no sabemos cuál es nuestra manera en el momento de escribir, cuál es nuestra voz. Y dices, quiero ser correcto, pero poco a poco te vas permitiendo y si estás cabreado y necesitas hacer rayotes en la página y decir palabras malsonantes y cagarte en, lo haces, porque esto es un espacio de liberación para ti y te permites explorar todas las partes de ti que quizás no puedes explorar tanto en la vida diaria. Es un espacio íntimo de exploración contigo mismo, donde contarle tus tristezas, tus miedos, tus angustias, tu rabia, tu frustración. Y creo que te ayuda, realmente es un viaje de autoconocimiento. Ir a cuando vas trazando esta relación contigo, después esto es mucho más fácil proyectarlo en la relación, en la comunicación con otras personas, con terceros, ¿no? Pero Puede sí, crear sí, una sí. resistencia, o sea, a las personas que les cuesta, a mí misma, que tengo como tanto gusto por la relación, por la comunicación y todo eso, pero a mí misma me costaba. Y luego es verdad que es como una especie de liberación, es verdad que vas juzgando por el camino si verdaderamente eso va como a repercutir en algo, como que estamos acostumbrados y tenemos el automático de que cada cosa que haces tiene que tener un retorno directo, una utilidad clara, un ver un resultado. O sea, quizá nos hemos acostumbrado a que las cosas tienen que ser así y entre que te cuesta abrirte, que te resistes al ejercicio, que tratas de buscarle mentalmente esa especie de utilidad, ocurre una cosa muy mágica, que es eso a lo que tú te referías. Ese ejercicio de entrega real, de abandono, entre comillas, de conexión contigo, te cambia como la energía. Yo recuerdo las primeras veces que Mm, mm. garabateé en un folio y el ejercicio era, venga, venga, sin pensar, página siguiente, venga, venga, sin pensar, página siguiente. La primera vez no lo hice sola, lo hice en una especie de taller muy bonito durante la pandemia donde algunas mujeres nos reuníamos y cada una aportaba lo que consideraba que conocía, era interesante de compartir con el resto, ¿no? Y fue como liberador. Personalmente me he sentido como separada toda la vida de todo este punto, lo veo desde fuera y me encanta. Y te escucho a ti cantar y pienso qué maravilla, qué sensibilidad, qué capacidad de transmitir Gracias. y me siento como si estuviera fuera de todo eso. Cuando tú nombrabas a Robinson, es como él hablaba del elemento. Exacto, sí, sí. Entonces, como que algunas personas desde un cierto desconocimiento y desde una falta de conexión o cercanía con nosotros mismos, que a veces nos ocurre hasta que decidimos conscientemente acercarnos a nuestra interioridad, quizá relacionamos lo artístico, lo creativo con una serie de cosas. Por ejemplo, pues con la música claramente, o a lo mejor con la pintura, con la interpretación y poco más. Entonces nos cuesta sentirnos con esa capacidad. Lo que tú decías, por ejemplo, de dibujar lo que sientes, de conectar con esas emociones o de cocinar, que es otro tipo de actividad que me parece que está muy guay y que también tiene, no sé si se reconoce la imagen mental que tiene la gente a nivel sociedad con todas estas cosas más artísticas y más creativas. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos un poquito a esto desde tu punto de vista? ¿Todos lo tenemos? Acercándonos a una actividad, ¿tenemos esa capacidad? Yo creo que sí, y que cada uno, como he dicho antes, tiene una predilección distinta y que simplemente es que creo que creatividad es, por una parte, una rendición. Hay un cuento que me gusta mucho de una artista, ilustradora y autora catalana que se llama Ana Llenas, y el cuento se llama El buit en catalán, en castellano sería El vacío, y es una niña que la ves, son preciosas las ilustraciones, o sea, buscadlo, que tiene un agujero en su tripa, ¿no? Y Ujú. siente tristeza y siente este vacío dentro y de repente empieza a observar este vacío. Y a más lo observa y a más lo escucha, de repente allí empieza a aparecer una creatividad en este silencio. Creo que vivimos en una sociedad
que es precisamente por estar enfocados en el hacer, no nos permitimos esta parte de imaginación, de explorar, de escuchar. Creo que la creatividad tiene que ver con algo incognoscible también. Ujú. Es como, bueno, en este mismo libro de Ana Llenas, ella dice que en este vacío acaba encontrando su creatividad, ¿no? Y un mundo de colores, de vivencias, de experiencias. Cuando Ken Robinson habla del elemento también, y por mi propia experiencia, yo siento que cuando estoy siendo creativa, estoy primero reprocesando unas memorias, un mundo interior de imágenes que se representan en el inconsciente, que es parte de nuestros sueños, aquello que se desarrolla cuando hacemos una visualización, que está siempre vivo en nuestro interior. Pero también tiene mucho que ver con algo que va más allá de nosotros, que en psicología se llamaría como, digamos, este alter ego, esta voz de la conciencia, ¿no? Ujú. Que a veces te habla y que te dejas guiar por ella. Sí, como Entonces, una parte intuitiva ahí un poco. Es bonito como tú lo expresas porque se me ocurre que es como estamos todo el rato en este momento cabeza pensante y procesamiento de la información desde muy mente, escuchándote pensaba, claro, es como acercar cosas que no están tan conscientes, o sea, un mundo que está como ahí guardado y que también forma parte de nosotros y que tiene un camino hacia esa parte más mental y más consciente, o sea, la creatividad puede ser ese espacio entre acercar un poco esos dos mundos, dejarlos aflorar, quizá conectar con esa parte menos consciente que también está en nosotros. ¿Puede ser algo así? sí, yo lo siento, mira, si sirve de ejemplo así, cuando estoy en un escenario y estoy cantando, yo tengo unos estudios, tengo una práctica, muchas horas de práctica en trabajar mi instrumento, en trabajar la canción, en sabérmela, en estar coordinada con los músicos, pero cuando estás allí tú te dejas ir a algo más y ese algo más es una conexión profunda que tú sientes, que te emocionas cuando estás transmitiendo ese mensaje a través de la vibración de tu voz y la conexión con esas otras personas. Y siempre tengo la sensación, y también es algo que me pasa con los podcasts, tengo la sensación de que una cosa es mi intención, otra cosa es lo que el otro quiere también, como Ujú. una persona y la otra, el que comunica y el receptor, y después está aquello otro, aquello que quiere ser dicho más allá de ti y del otro. Y tengo siempre esta idea de como las ideas que están aquí flotando a tu alrededor y tú simplemente las cojas y las aterrizas y las materializas gracias a tu experiencia humana y a que puedes hacer cosas con ellas, ya sean materiales, con la voz, lo que sea, ¿no? Mm, mm. Entonces, le voy a decir que tiene este elemento mágico, que de mágico no tiene nada en realidad, pero sí que es la creatividad es el arte de hacer tangencial y terrenal lo inmatérico también de alguna forma, ¿no? De esta conexión con, llámalo inconsciente colectivo también, con tus propias memorias, experiencias. Sí, sí, sí. Entregarte como a eso que está listo para ser compartido o facilitar. Cuando hablabas de escribir, cuando hablabas de manejar la voz, interpretar, al final tiene que haber como una especie de apertura por tu parte. O sea, tenemos que dejarnos ser un poco más. No sé si se Mm. llama rendición, no sé si se llama entrega a eso y Fíjate permitir que también, eso sí, suceda. sí, 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 totalmente. Fíjate que también la creatividad yo creo que sirve muchísimo para transitar momentos dolorosos, ¿no? ¿Cuántos artistas no han hecho de una separación, de un duelo, de una pérdida, una obra de arte? Cantantes, músicos. Estaba pensando en, hay una canción preciosa de Lady Gaga que se llama, no sé si se llama Jolene. Bueno, es uno de los últimos discos en que ella le canta esta canción a una tía suya que no conoció, pero que ella siempre ha Me tenido. suena la historia, no recuerdo la canción en concreto, pero la historia sí me suena. Sí, sí. La voy a buscar, pero esta canción es que es preciosa y en realidad es una canción que Joan, la canción se llama Joan. Es una canción para ella, para transitar ese momento de una persona que se siente conectada con esa persona, pero que nunca conoció y se le dedica a esta canción. Yo también he compuesto canciones, de hecho tengo una en YouTube se llama El amor divina, la muerte divina, que yo la escribí después de que mi abuelo muriera. Necesitaba eso, necesitaba, de hecho hay un concepto en psicología que se llama crecimiento postraumático, que dice que nuestra creatividad se incrementa en momentos en que vivimos situaciones complicadas, complejas, en las que necesitamos tener un soporte emocional y también una salida, ¿no? Y Frida Kahlo, cuántas obras creó a partir de su dolor, a partir de su pérdida, Es ¿no? lo maravilloso. John Lennon también, cuántas obras maravillosas han nacido de allí, ¿no? Porque es una necesidad. Yo siempre lo digo, cuando escogí hacer la carrera de Bellas Artes,
más que por elección, era por necesidad. Yo necesitaba expresar muchas cosas y lo único que tenía sentido para mí era en aquel momento era esta carrera porque me daba esa libertad de no solo ser receptora de información, sino también creadora. ¿Cómo te parece que podemos abrirnos cuando se crea como una resistencia? Las emociones están todas ahí, todo lo que sentimos está para nosotros, pero como tendemos a rechazar lo que no es puramente, lo que no catalogamos como puramente, bueno, pues placentero, beneficioso, que nos va guay, que nos sienta bien. Entonces, esa otra parte a la que tú te refieres, que también tiene tanta energía y tanto empuje, crear canciones y hacer cosas maravillosas desde otro tipo de emociones. ¿Cómo entramos ahí sin que nos dé miedo? Porque muchas veces es miedo, es resistencia, es wow. Pues si estoy en la mierda, lo que voy a tratar de hacer es escaparme de aquí corriendo porque, porque parece que esto está doliendo. Yo creo que el miedo, intentar que no esté, las cosas se hacen con miedo a veces, ¿no? Y está bien. Creo que cuando hay resistencias es porque hay algo que ha sido doloroso, que no sabemos cómo vamos a poder afrontarlo. Y primero, si se necesita ayuda de un tercero, ya sea un psicólogo, un pedagogo, un terapeuta, primero pídela, que te pueda ayudar a procesar lo que tú necesites. Y después creo que la creatividad, como he dicho antes, es una gran herramienta, porque incluso hay cosas que nos es difícil explicar con palabras y el arte nos lo pone fácil, porque el arte conecta con lo sensorial, digamos, ¿no? Por ejemplo, en casos de trauma, que cuando hay un trauma es como hay una experiencia que nos choca tantísimo en nuestra vida y es una muerte cercana, un susto, no sé, un accidente, que normalmente lo que pasa es que no podemos reprocesar esa memoria colocándola en un contexto, digamos, lineal en el tiempo, ¿vale? Ujú. Esto es un proceso que se da a nivel cerebral. Hay una parte de nuestro cerebro que se desconecta y entonces esas memorias quedan registradas a nivel sensorial, ¿vale? Y por eso mismo, como el arte habla de toda esa parte sensorial, digamos, es la que nos ayuda a lo mejor no podemos ponerle palabras, pero sí podemos dibujarlo. A lo mejor pasó en en un momento de nuestra vida en que nuestro cerebro no está suficientemente desarrollado como para explicar racionalmente eso, pero podemos bailarlo, podemos darle el sonido de una canción que no tiene solo con sonidos, sin palabras. Va a haber muchas maneras, ¿no? El arte Sí. es maravilloso. Yo creo que por una parte estaría el acompañamiento, encontrar tu manera de gestionar eso, que también puede ser, oye, a través de la jardinería, a través de, como habíamos dicho antes, de la cocina, a través de, qué sé yo, mi tío, por ejemplo, hacía maquetas enormes, mi tío Tony, el tío Tony, en su garaje y él pasaba muchas horas ahí haciendo maquetas de trenecillos y para él era una manera de procesar cosas también y de estar con él mismo, ¿no? Es un Em, ejercicio muy chulo. Sí, y sí. por otra parte también creo que, al menos a mí una cosa que me ha ido muy bien ha sido conectar con el cuerpo, porque todo aquello que nos da miedo, digamos que si, por mi experiencia, si no lo atiendes, encuentra tu manera de llamar la atención si es algo que necesitas ser resuelto para que tu vida sea mejor. No Sí. sé si me explico, para que la energía de la vida en sí no esté en contra tuya, sino a tu favor. Entonces, escucha tu cuerpo, trabaja con tu cuerpo porque él te va a decir todo esto que te da miedo a ver. Y si Sí. es en el espacio de seguridad, mejor, ¿no? Y yo hasta el momento en el que lo hice por primera vez, y bueno, la primera vez fue hace años en una clase de biodanza a la que me invitaron. Fue un ejercicio muy bonito, había gente que, claro, que por supuesto no conocía de nada, hicimos un círculo, empezó a sonar una música y si estás acostumbrada a relacionarte desde procurar dar la mejor cara posible a los demás y además es algo que te tensa, como era mi caso, pues entonces estás todo el tiempo como vigilando. Es verdad que se crea un espacio de seguridad, como tú dices, porque la gente se deja sentir, cada persona va a su historia, a su bola, ¿no? Y luego se comparten algunas cosas. Y esa experiencia fue muy chula. Y luego he ido haciendo como pequeños acercamientos a lo largo del tiempo, y es algo que te comenté a ti en uno de esos mensajes que intercambiamos, de acercarme un poco más y acercarme un poco más al cuerpo. Entonces, mientras tomaba la decisión de hacer unas clases, que estaba debatiendo si las hacía online o físico, prefería hacerlas en físico por aquello que hemos hablado de la energía y todo esto, pensé,
Pues bailar, solo bailar una canción, bailar unos minutos y dejarme sentir. Y te sale eso de, ¿me estará viendo alguien? O sea, realmente, Dios mío, porque me lo tomé como un pequeño reto conmigo misma y luego me alegré mucho de haberlo hecho y pensé que quería hacerlo sin ropa. Y entonces es un ejercicio que me resultó difícil al principio, así que me ponía en mi cuarto, o sea, estaba en casa y es un espacio de seguridad para mí, me sentía tranquila, ¿verdad? Hay un gran espejo que tengo normalmente para cuando me he visto verme. Guau. Mm, Entonces, verme en movimiento, sin ropa, fue como un ejercicio dificilito al principio. Porque primero estás cuestionando, o sea, esto qué es, ¿no? O sea, realmente para qué lo hago. Y cuando ves la imagen de ti misma, la mente en automático tiende a lanzarte esos mensajes de cómo te ves. total, De si estás total. blanca, de si se te Mm. ve enana, de que si estás gorda, de cómo se ha acumulado la grasa en los muslos. Fue un ejercicio como wow. Y se los recomiendo a todo el mundo. En la versión que cada uno sienta, como inicio, solamente el movimiento, creo que está bien. Y ahora tú nos cuentas un poco más sobre eso. El solo movimiento está bien. Irte Em, como acercando a ti. Sí, fíjate, estaba pensando cuando lo decías que yo tenía una profe de danza, de zumba, que a mí me encanta bailar, y de esto hará 2 o 3 años o así. Y era una profe que era muy cañera, ¿vale? O sea, a ella le gustaba mucho hacer cosas más de reggaetón o de movimiento de caderas y tal, y había momentos que nos decía, bueno, chicas, ahora miraros el espejo y seduciros a vosotras mismas, tocar. Ujú. Las primeras veces que lo proponía yo pensaba, Dios mío, qué vergüenza. No sabía, yo no sabía interpretar ese papel, pero poco a poco fui ampliando esa visión, me fui acostumbrando a la visión y a la idea de mí misma, moviéndome así, actuando así, mirándome así, con esa actitud, y eso se convirtió en algo más natural para mí. Fíjate que ahora trabajando con la voz, hay muchísimas personas que me dicen, incluso yo misma hace años y ahora es mi profesión, es que mi voz no me gusta. Y yo cuando las personas dicen eso siempre pienso, ¿qué historia habrá detrás de esto? Mm. Porque es lo que tú dices, o sea, el sonido de tu voz eres tú. Entonces, ¿qué te han dicho de tu voz cuando eras pequeña? ¿Cómo te has sentido con ella? ¿Se te ha reconocido tu discurso, tus ideas, tu manera de expresarte? ¿Cómo has ido incorporando esa información? Y después está que no estamos acostumbrados a escuchar tampoco nuestra voz grabada. Igual que no estamos acostumbrados a ver nuestra imagen tal cual en el espejo porque nos da miedo, porque no sé qué, nuestra voz es lo mismo. ¿Cómo te reconcilias con eso? Pues con práctica y escuchándote. Grábate mucho, escúchate muchas veces y ves incorporando, explora todas estas creencias, todo este mundo interior del que hablaba también Françoise Dolto, es una psicóloga que hablaba de la imagen interior del cuerpo, ¿no? Y Mm. es como que aquella imagen que vemos en el espejo puede diferir mucho de cómo nos miramos, por eso las chicas que son anoréxicas, yo he vivido en anorexia también, no se ven flacas, se ven gordas, porque es una Sí. imagen distorsionada Es una con distorsión. exacta, influenciada por la experiencia que hemos tenido en nuestra vida. Y esas son las lentillas, esas son las gafas con las que estamos mirando la realidad y cómo podemos llegar a distorsionarla, ¿no? Entonces es como ir, si te das cuenta de eso, puedes ir reconstruyendo ese relato, añadiendo nueva información. Oye, ahora estoy escuchando mucho mi voz o me miro mucho en el espejo y pues este no es el culo que yo he visto en las revistas, pero es mi culo y oye, está sabroso. Total, Me gusta. total, total, total. Soy más blanquita de piel o soy muy morena. Oye, maravilloso. Mis pechos son así. Genial. Oye, me voy a acostumbrar a verlos así y a encontrarlos bellos. Yo Sí, creo que sí. es como añadir una nueva información. Mm. Para mí fue como como ir adquiriendo una nueva referencia interna. Cuando empiezas Total, a querer total. acercarte a ti y empiezas a mirarte con cariño y a mirarte con sinceridad y a tratar de conectar con lo que hay ahí, en ese espacio que tú decías, del ombligo, un poco para adentro, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Te das cuenta de que está todo como muy referenciado en lo externo. Yo lo he vivido así gran parte de mi vida. Entonces, todo es como lo veo yo desde el punto de vista de que estoy pensando cómo lo va a percibir el otro. Así con la voz, así con el comportamiento, así con la actitud física, así con... Y luego las grandes normas en las que estamos educadas, ¿no? Y todo eso que pesa
por todos los lados, pero no vemos porque es algo como un intangible que pesa mucho, ¿no? Y hacer este tipo de ejercicios, el crear un journal para volcar ahí lo que sientes, el poder hacer ejercicios así de a lo que me salga, porque por por si alguien está pensando, pensando lo del ejercicio de, bueno, pero ¿cómo voy a, garabatear y todo esto? Mi nivel de dibujo es como, o sea, creo que habrá niños en infantil que tengan seguramente una capacidad de dibujo pues mucho mejor que la mía. O sea, no juzgar eso, ¿no? Y con los ejercicios de movimiento, con acercarte al cuerpo, para mí ha sido como replantear cosas desde lo interno y como traer un poco la referencia a mí y dejar de poner tanto esa mirada y esa atención en lo de fuera y en lo que yo pensaba que tenía que ser para que se viera fuera, para que se percibiera fuera. Mira, cuando estaba preparando la entrevista encontré una frase con todo esto que dices de Peter Levine, que es un psicólogo especialista en trauma, y Trauma. me gustó mucho, la voy a leer. Dice, Sí, la curación no viene de ser amado, sino de ser uno mismo. No depende del otro, sino de sentirnos libres de ser tal y como somos. No es un asunto de estar claro, sino de ser claramente uno mismo. Nada que esté separado, nada apartado, nada que nos limite. Entrar por momentos en el reino del ser puro, la puerta se abre más allá de la vida y la muerte, nuestra cara original se vuelve hacia nosotros. Me gustó mucho, qué bonito, mucho, porque qué sí que es bonito. verdad que, ostras, como seres, como mamíferos que somos, necesitamos a nuestros padres para reconocernos a nosotros mismos, para desarrollarnos en nuestra vida físicamente y emocionalmente los necesitamos y necesitamos este amor y como seres sociales necesitamos el amor de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero es muy importante también darnos cuenta de que algo incuestionable en el ser humano es la necesidad de ser auténtico, porque así se siente integrado con uno mismo, porque así una persona puede crear la vida que ella quiere para sí misma. Y cuando nos vamos colocando tanto escudo, tanta máscara, tanta coraza, ¿cómo hacemos? Si hay un gap de diferencia entre lo que se supone que somos ahí dentro, un poco escondido, y todo lo que hemos ido generando hacia afuera. Hay veces que cuando lo hablo con gente me dicen, es que yo no sé dónde estoy, Ya, claro. es que realmente no lo Al sé. final te pierdes, claro. Llega un momento en que te has olvidado de todo eso, pero que te hayas olvidado es un mecanismo natural de defensa. Quiero decir, cuando vivimos cosas que no nos son agradables o que no son incómodas en nuestra vida, em, a la conciencia, a nuestra fisiología, realmente le es más fácil hacer como un punto y aparte, ¿no? Voy a poner un ejemplo súper extremo, pero, por ejemplo, una persona que ha vivido abusos, pues muchas veces no lo recuerda. Y no tiene por qué ser tan así, pero puede ser, yo qué sé, yo sentía que a mí no se me daban bien las mates o no me sentía reconocida en tal cosa, en cómo hablaba yo cuando era pequeña en casa. Y vas haciendo divisiones de ti misma. Es como, Es ah, verdad que no vale, lo recuerdas, esta ¿eh? En mi parte. caso, lo olvidé completamente. Perdona, que te he cortado y te quiero escuchar. ¿Cómo piensas entonces que vamos haciendo? Buscando los recursos que encontramos a nuestra mano durante ese proceso, como para sobrevivir y adaptarnos lo mejor posible al entorno, y así como que nos vamos separando de nosotras mismas. Yo creo que nos vamos separando precisamente por esta necesidad humana. Es que es como muy fuerte, ¿no? Porque nos acorazamos para sobrevivir, pero después la misma vida nos lleva a reunificarnos con nosotros mismos. Es lo que Jung llamaba el camino de individuación del ser humano, ¿no? La psique humana, a través de nuestros sueños, a través de nuestro día a día, también busca esta unificación interior. Es como si yo, por ejemplo, no se me ha permitido expresar la rabia y he tenido que reprimirla, pero yo la necesito. Para sobrevivir de pequeña he reprimido esta parte de mí que no estaba bien vista de cara a los demás, pero cuando crezco me doy cuenta de que eso es un inconveniente porque yo necesito ser asertiva, necesito utilizar esta fuerza que me da la rabia para abrirme camino a mi vida y en lo que yo quiero, para poner límites. Entonces voy a necesitar recuperar esta parte de mí que yo había olvidado que me pertenecía, que la desconozco, que no la he explorado, que no me he Mm. permitido. Entonces, yo creo que hay varias maneras como tú te das cuenta de esto. Primero es la sensación de estoy perdido, la sensación de tener malestar corporal. Cuando el cuerpo te avisa es como vamos a ver qué hay ahí, sueños recurrentes, depresión, emociones. Entonces,
lo que puedes hacer, cada uno encuentra su manera. Yo creo que es primero pedir ayuda a un profesional, Ujú. después tienes la herramienta de la creatividad que te va a ayudar a transitar todo esto. El cuerpo a mí me ha ayudado mucho y he hecho en muchos años una práctica que se llama el método de liberación de las corazas, que de lo que trata es de conciencia psicocorporal y yo aprendí a encontrar esas partes que había quitado de mí escuchando mi cuerpo. Y me di Cuéntanos un cuenta, poquito sobre eso, porque a mí me recuerdo que te pregunté en su momento cuando supe de este método y me pareció súper interesante. O sea, bueno, lo que contempla este método es que las corazas son a la vez físicas, emocionales y mentales. Es entendiendo, por ejemplo, que si una persona se ha sentido abandonada, ha vivido o no un abandono real o es una sensación que ya ha tenido, por ejemplo, cuando era pequeña, pues imagínate, siento la sensación de abandono, eso me duele, siento la pérdida y seguramente los hombros van hacia adelante a querer proteger el pecho. Eso sería un movimiento. Entonces, aquí hay una creencia de quizás nadie me quiere, que queda inconsciente, hay esta emoción aquí y hay esta protección a nivel físico. Entonces, cuando tú liberas eso, lo liberas. Digamos que el malestar llega al cuerpo y yo siempre he pensado que hay que escuchar al cuerpo porque es la vía directa que te va a llevar a reconocer y a ver todo eso que necesita ser escuchado, ¿no? Pero entonces a lo mejor una persona a quien eso le ha pesado el ser abandonada porque de repente se da cuenta que encuentra muchas situaciones en su vida que le recuerdan eso y es como ver, vamos a escuchar, Alex Scott dice como reprocesar aquello que no ha estado eh, procesado en tu vida, ¿no? Como si tu vida te llevara a repetirlo para precisamente sentirlo y liberarlo, ¿no? Y cuando trabajas con el método de liberación de las corazas, ayudas a que las capas musculares que protegen esa emoción que está entretejida en los músculos y también en las fascias de tu cuerpo se libere, el cuerpo se abre, la emoción sale y también las creencias. Y simplemente lo hace para que tú seas consciente de ello, para que te des cuenta de que eso es una experiencia, que puedes procesarla y vivirla y que a la vez tú eres mucho más que eso, eres mucho más amplia y tienes muchas otras capacidades y la realidad puede ser mucho más distinta que esta herida que tú viviste en ese momento. es muy Entonces, a mí, potente y no es doloroso, ¿verdad que no, Mireia? bueno, yo creo que es incómodo a veces, pero la Ujú. incomodidad está bien. Yo tengo un podcast que se llama Verdades Sí. Incómodas. Puse precisamente este nombre para hablar de esto, de decir, es que ¿Es está incómodo bien, está físicamente? bien. ¿Es incómodo No, emocionalmente? es que no vas a notar nada que no esté ya en tu cuerpo. Yo, por ejemplo, muchas veces en mis gemelos notaba mucho dolor, pero porque estaban súper tensos y súper duros. Y al trabajarlo con una pelota, eso se trabaja en unas cerillas tirado en el suelo, en el que tienes diversos, es como darte un automasaje con diferentes materiales, como palos recubiertos de espuma, pelotas de tenis, pelotas de espuma, y tú simplemente vas sintiendo tu cuerpo, permitiendo que se abra. Consecuencia, vas a encontrar esos puntos de tensión que han estado retenidos, es posible que liberes esas emociones, también encontrarás esta voz interior tuya, a la vez después te sentirás más ágil y eso también ayudará a que tu creatividad sea más fluida. Es como si entraras en un diálogo con tu preconsciente, contigo mismo, con todas esas memorias. Es como una meditación en movimiento en realidad. A mí esta práctica me ayudó mucho a liberar como toda esa carga que tenía del pasado, a que mi cuerpo estuviera más ágil, a que yo me sintiera mucho más creativa también. Y evidentemente en tener personas que me acompañaban que son una maravilla y estoy agradecida de por vida a todas ellas, como María José Hidalgo, Gloria Lerín y Marce Sayas, entre ellas. Pero sí, sí, es una muy buena herramienta. Cada uno encuentra la suya. Hay Sí, otras personas que practican bioenergética, hay otras personas que les va muy bien, no necesitan el cuerpo de esta manera, prefieren hablar sí, y cada sí, uno. sí. Encuentra su manera de liberar. Y hablando de canto que tú cantas, ¿cuándo te diste cuenta de que, porque también es una forma de expresar cosas y quizá liberar a través de la voz, ¿desde cuándo Ujú. cantas tú? Pues yo creo que canto pues como de niña, como todos ¿Sí? cantamos, ¿no? Lo que pasa es que siempre me pone muy feliz cantar, es algo que si no pudiera escoger nada más en mi vida, creo que es con lo que me quedaría, ¿no? Por la emoción que me produce, el poder transmitir emociones a través de la voz, tanto escucharlo, o sea, escuchar música y voces que me llegan me emociona profundamente y poder hacer yo lo mismo. Un día me acuerdo de esto hará pues unos meses, en un concierto en el Ayuntamiento de Cambrils. Ujú. Canté tres o cuatro canciones, yo creo. Y hay una de ellas, que es esta de mi abuelo, y me di cuenta, ostras, al terminar,
había muchas personas emocionadas y varias de ellas llorando y pensar, qué fuerte poder conectar así, ¿sabes? Poder, y no sabes dónde ha ido cada persona, tú no sabes qué le ha movido, qué ha recordado, pero se ha emocionado contigo. Y es algo Sí, grupal, sí. porque el sonido tiene esta capacidad envolvente Como de de meternos a resonancia. todos, claro, en un Sí, concierto grande, ya sea para celebrar la alegría del baile, para emocionarnos desde la tristeza o desde, joder, hemos conseguido algo, o sea, es sí, sí, sí. Sí hay un maravilloso. espacio que un poco como lo que hablábamos antes, está tú, en ese caso como emisora, y luego está toda la gente, ¿no? Todos los receptores ahí. Y eso que está como para que se libere, que para mí es algo más que el sonido que ya es, sino es como, como una energía, como un algo que a cada uno le abre un mundo. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Se abre como un espacio para cada persona y es súper mágico. Luego pondré en las notas del episodio, si te parece, el enlace a esa canción tan bonita que me enviaste, la del Padre Nuestro en arameo, que me enviaste Ah, hace sí, tiempo en un sí, sí. momento en el que yo también estaba así como un poco tal, y a mí me pareció, además de preciosa, como muy mágica. Entonces, si te parece, o si tienes alguna más para aportar, ponemos esa y alguna más también para que puedan escucharte directamente, porque, no sé, para mí hay como un caudal ahí de algo que va como mucho más allá, ¿no? De la propia música en sí, ¿no? Y Sino que es fíjate algo como que, que te envuelve y que recibes porque está para ti. muchas gracias. Bueno, fuiste caminando por la vida con esa voz tan bonita que tienes, cantando, pasándotelo bien y avanzando, y llega un momento que llegas a la decisión de hacer verdades incómodas. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una cosa pensada? ¿Fue un ejercicio de No, creatividad? ¿Fue la acumulación de pequeños ejercicios de creatividad? ¿Cómo fue eso? en realidad yo necesitaba hablar, yo necesitaba, claro, verdades incómodas es un espacio para hablar de aquellas verdades incómodas que nos han ayudado a hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Como aquello que necesitamos acoger es aquella incomodidad, aquello que, para ser más amplios, como decíamos antes, estaba con una amiga un día, de hecho este proyecto empezó con, la voy a nombrar mi querida amiga Francesca Rauchi, que ella es terapeuta gestal que ayuda a personas también que han vivido abuso sexual infantil. Y queríamos hablar de este tema. Y el primer episodio, que creo que son 10 minutos, primero es una declaración de intenciones de decir, mira, esta es mi verdad incómoda, aquí la expongo. Y a partir de aquí, todas las invitadas, todos los invitados, digamos que comparten su experiencia, personas que tienen un recorrido en la parte de arte, cultura y desarrollo personal y nos cuentan cuál ha sido su verdad incómoda, ¿no? Y su momento mala persona, que esta me gusta mucho también, esta pregunta. Este está muy bien y además está muy bien compartirlo desde ese lugar, ¿no? De humildad y de naturalidad. Pues sí, claro que tengo momentos mala persona, entonces cuando los escucho pienso, ¿me estoy alegrando de que alguien tenga un momento mala persona? Sí, sí, me estoy alegrando mucho de que los tenga y, Claro, y además de que lo compartan. es que nos vuelve como más, ¿no? Porque a veces escuchas a gente, también es muy fuerte, o en la radio, en televisión, tal, y como este mundo de las redes, que es todo tan perfecto, y cuando escuchas a alguien decir, yo también la cago de esta manera, o sea, yo también pienso esas cosas, a mí también esto me pasa, te conecta enseguida, ¿no? Es decir, es Total. que todos pasamos por los mismos procesos en realidad. Total, total. Está súper, es un proyecto, la verdad, súper, súper bonito. ¿Con qué cosa, ante qué acontecimiento, situación, cosa de la vida, te callaste en aquel momento y la persona, la Mireia que eres hoy, ya no volvería a callarse? Pues yo creo que me callé una verdad que era incómoda para muchas personas, que no la puede decir el haber vivido abusos en aquel momento. Em, y claro, eso tiene unas consecuencias, ¿no? Porque tú te crees una identidad que olvidas porque la has creado, pero que se ha generado a través de esta experiencia. Entonces, yo me di cuenta de que yo me sentía limitada en mi voz, porque mi voz a nivel físico quedaba afectada por eso, porque una cosa que me gusta mucho trabajar en las mentorías también que doy en los cursos de la conexión entre voz y sexualidad, ¿no? Porque garganta y vagina están conectadas. De hecho, en el desarrollo embrionario son una misma cosa hasta que después se separan, ¿no? Y yo reprimí mi sexualidad,
reprimí el contacto, las relaciones, mucho tiempo, me sentí mal conmigo misma, con vergüenza, con culpa. Entonces, creo que había un momento que necesitaba decir, esto ya no es mío, o sea, forma parte de mí de por vida, pero no lo firmo, ¿sabes qué te quiero decir? No quiero seguir cargando con este peso, con esta culpa. Y fue una manera de una liberación. Creo que hay muchas personas que lo han vivido que se sienten responsables de ello. Y por eso es importante dar visibilidad a este tema, para que las personas puedan encontrar cuanto antes esas herramientas, de que no tengan que creerse esa mentira que se han dicho hacia sí mismas de que no son valiosas, de que no son queridas, ¿no? Y de que puedan contarse otra historia cuanto antes, pedir ayuda cuanto antes, prevenir esta situación para las nuevas generaciones cuanto antes, que también tengan herramientas que, ¿sabes? Incluso que las personas que son los emisores, ¿no? Que son los agresores, puedan pedir ayuda antes de ejercerlo si ven que hay personas que pueden ayudarlos a gestionar esos impulsos de otra forma. No tienes que callarte, No hay que no callarse. tienes por qué vivirlo con culpa. Yo sí lo viví con culpa, por ejemplo, hasta que fui Mm. haciendo conscientes y fui recordando, fue como un proceso, era como tener un tapón ahí Total, total, un tapón. y ir, en mi caso ha sido algo progresivo y no fue directamente descorchar, pero sí como dejar que saliera aire, 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 e ir tirando, ir tirando, ir tirando. Entonces, mm, no tienes que callarte. Claro, yo creo que también es comprensible el decir, primero, yo y tú también lo estamos hablando aquí en este podcast, no es necesario hacer esto. O sea, cada uno sabe lo que es bueno para ella o para él. Yo creo que en un momento de empezar a hablar de esto, eh, a lo mejor hay una persona de tu familia a quien se lo puedes decir, pero estate segura de que va a haber terreno llano y si no, que sea un psicólogo, que sea un terapeuta especializado para crear este espacio de seguridad, porque la Ah, persona más importante eres tú. mm, Pero yo creo que hay una gran necesidad de hablar de esto, de hablar mucho de esto, porque ha habido mucho silencio y el silencio es doloroso. Pero no todo el mundo puede escucharte, no todo el mundo puede acogerte mm. como tú necesitas en ese momento. Por eso repito, de buscar a una persona, un especialista con quien poder hablar de ello. Y después, si Vale. lo necesitas decir públicamente, dilo. Pero que te cuides tú, ¿no? Que sea lo que a ti te va bien. Ayudarte tú y hay muchas personas ahí fuera que te pueden ayudar. Observa y siéntete bien contigo, cuídate en ese sentido, trátate bien en ese sentido. ¿A qué persona se te ocurre que podría invitar a que viniera al podcast? Mireia, ¿hay alguien que tú pienses, pues mira, esta persona A ver, hola, alguien la que primera tenga un persona. mensaje chulo de compartir, que tú digas, oye, pues esto, La primera, o sea, cuando me lo has dicho, la primera persona que se me ha venido a la cabeza es Ana Rossell. Es una amiga muy querida que tiene también tiene un podcast que se llama Una Década y estamos haciendo cosas de proyectos juntas. De hecho, en breve sale un episodio del podcast con ella también. Jo, Ana es una caña. Ana es una persona de la que yo aprendo mucho por su generosidad, por su empatía, por su optimismo. O sea, es una persona de aquellas con las que yo me nutro y crezco. Así que yo te diría que ella, además pues es, genial, genial. Yo la he oído y tiene una energía, no la conozco, pero el rollo y la energía que tienen, la verdad es que mola mucho. Yo le mandaré un mensajito a Ana y ojalá que tenga un espacio y que le apetezca venir a charlar un ratito, me encantaría. Y ya con esto cerramos, Mireia. Esa mujer adulta, esa tú madura, esa mujer ya con un peso y una edad, la de 80 años, por poner algo, ¿qué le diría a la mujer que eres tú ahora? ay, a ver, así muy bizarramente, lo primero que me ha venido a la mente es como dos cosas. Primero, en plan, diviértete mucho, o sea, disfruta la vida, por Dios, o sea, es que nunca tendrás ya más la edad que tienes ahora, nunca podrás recuperar esta experiencia, así que disfrútala al máximo, ¿no? Y hay una reflexión que me sirvió a partir del episodio que grabamos con Enrique Sánchez, del podcast en que yo le pregunté algo parecido, y después pensé, ostras, ojalá pudiera verme siempre a mí misma con la yo de dentro, pues en este caso 50 años, ¿no? Teniendo 80, eh, porque creo que cuando nos miramos de este yo del futuro, este yo adulto, siempre nos miramos con unos ojos que nos ven
en la perfección, que nos entienden, que piensan, no te preocupes, todo irá bien. Tú simplemente disfruta, eres perfecta a mis ojos. Así que me quedo con eso. Nos quedamos con eso, con invitar al disfrute y con relativizar un poquito más. Hace poquitos días leí una frase de la filosofía estoica, el famoso memento mori, el recuerda que vas a morir, ¿no? Y primero pensé, el recordatorio es ese, estamos aquí de paso, y como que me chocó inicialmente. Y luego pensé, no, todo lo contrario, está muy bien, realmente estamos en ese camino. Y muchas veces el nivel de exigencia, el nivel de desconexión que tenemos respecto a nosotros mismos, incluso hay veces que el nivel de rigidez o tortura personal no se corresponde con la de una persona que abre cada día un paso construyendo su vida, que va hacia un lugar que no sabe cuál es, porque nadie sabe cuánto rato va a estar por aquí, definitivamente no lo sabemos, pero es interesante recordarlo como para relativizarlo. Entonces, si te hacemos caso y nos vamos a entregarnos a ese tipo de ejercicios a los que tú te referías, a los de acercarnos a nosotros mismos, no ser tan duros, abrir ese espacio para conectar con esa creatividad. Incluso lo que hemos pensado que no la tenemos, seguramente la tenemos, y se trata de conectar, encontrar la manera, la propia, esa invitación también, y sobre todo acompañarla del disfrute. Yo creo que vamos, no sé a dónde vamos a llegar de largo en la vida, pero el camino estoy segura de que sí que va a mejorar mucho, Mireia. Yo Gracias. también creo. Muchas gracias a ti. Gracias De por verdad este que ha sido ratito. como muy sencillo esta conversación contigo. O sea, gracias por abrirle el espacio, Ana. Gracias a ti. Ha sido muy bonito y muy nutritivo hablar contigo. Un besito, Mireia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.